Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Esta semana vuelvo a contar con la presencia del geólogo Enrique Ortega Gironés, que es experto en investigación climática y consultor independiente en colaboración con diversos organismos internacionales en 4 continentes. Ha publicado varios libros, entre ellos Historias de aquí y de allá, Lágrimas de plata, No es oro todo lo que reluce, La vuelta al mundo de un geólogo, El encinar del plutonio, Aritmética con H, y también ha escrito otros libros con otros autores. Collita del 52, A don Rafael, un hombre fascinante, y Cambios climáticos, que escribió junto a José Antonio Sáenz de Santa María, que fue nuestro invitado de la anterior entrevista, y Stefan Ulich. Bueno, mi alemán no es. Lo siento, lo siento, Stefan, si ves esta entrevista. Y la que acaba de publicar, 2064, Un mundo no tan feliz, que aquí tenéis la portada, que me parece preciosa, se lo decía antes a Enrique, las letras también. Y esta portada nos habla mucho después ya lo veremos en toda la entrevista, de lo que es, por qué se ha escrito esta novela y de qué va esta novela. Bienvenido, Enrique, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias por la invitación para estar de nuevo con vosotros y tener una charla sin restricciones. Exactamente, sin restricciones. Bueno, nos visitaste hace 11 meses para hablar de la Dana, había ocurrido la Dana de Valencia, y cierras lo que es esta trilogía de entrevistas que empezó con José Ramón Ferrandis, que continuó con José Antonio Sáenz de Santa María, y tú cierras hoy para hablar de estos temas que son comunes en parte. Y tú en esta novela, por ejemplo, que se llama 2064, Un mundo no tan feliz, intentas alertar sobre un futuro potencialmente peligroso y oscuro si no se corrigen ciertas derivas actuales que estamos tomando. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué peligros nos esperan en ese futuro? Eh, Quizá para explicarlo deberíamos empezar diciendo por qué el título de esta novela. Porque eh, 2064 hace referencia a la famosa novela de Orwell, 1984. Entonces, claro, hay que ponerla unas décadas más tarde, pero con una cifra que recuerde a ese título y a la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que entonces, digamos que alerta del posible futuro no tan feliz que nos espera si seguimos alguna de las políticas actuales. Esas dos novelas, que son dos distopías muy conocidas, dibujan unas sociedades deshumanizadas, donde existen muy pocas libertades individuales, muy mecanizadas, donde han desaparecido el amor, la libertad individual o, digamos, los comportamientos independientes. Y todo está previsto para que se desarrolle de una forma predeterminada desde que uno nace. De alguna manera, algunas de estas cosas están empezando ya a ocurrir. Eh, Hay una especie de presión ambiental hacia un pensamiento único y la novela intenta, como has dicho tú, alertar de a dónde podemos llegar si no se corrige el rumbo que está tomando el futuro de la sociedad. Y además, leyendo tu novela, bueno, porque lo que explicas tú, cuando, claro, llegamos a 1984, no nos imaginábamos lo que íbamos a tener ahora, y como que la novela no se cumplía, pero lo que dices tú, tenemos el Gran Hermano, el pensamiento único, el pan y circo, que también sale, tenemos el consumo de estupefacientes, que ahí era el Soma, y tenemos los manejos estadísticos del clima, y ahí tenían el Ministerio de la Verdad. Sí, así es. Eh, yo recuerdo que leí esas dos novelas cuando era adolescente, cuando tenía pelo todavía. Y me impactaron mucho, me Sí. impactaron mucho en ese momento. Y luego las he leído o las he vuelto a leer recientemente
Y me ha llamado mucho la atención que algunas de esas cosas las tenemos ya. sí, Es decir, eh, eh, en 1984, eh, el Ministerio de la Verdad se dedicaba a corregir y revisar permanentemente la hemeroteca para que lo que se había escrito en los periódicos y estaba en las bibliotecas fuese siempre de acuerdo con la verdad oficial cambiante de cada momento, pero claro, para que no existiesen rastros de cambios de actitud respecto al presente. Había una policía del pensamiento para sí, controlar eh, desvíos de la ortodoxia oficial. Bueno, de una forma más sutil y no oficial, eh, el Ministerio de la Verdad, en lo que se refiere a climatología, ya existe. Los manejos estadísticos de la ONU, de la IPCC, con las estadísticas meteorológicas y climáticas han sido denunciadas por muchos científicos, incluso algún premio Nobel. Y la policía del pensamiento informatizada a través de las redes sociales y con la inteligencia artificial también está ya actuando para empujar las opiniones de la gente hacia ese pensamiento único. Eh, si Seguro que lo has visto. Si entras en algunos artículos de los que se han publicado sobre temas de cambio climático en Facebook o en Instagram, inmediatamente aparecen mensajes de alerta que algún algoritmo o algún control automático pone en la pantalla para que el lector sepa que lo que está leyendo se aleja de la ortodoxia oficial. Eh, Evidentemente, cuando llegamos al año 1984, afortunadamente no se cumplieron ninguno de los vaticinios de Orwell ni de Huxley. Pero si estos dos escritores hubiesen llegado a conocer los desarrollos informáticos actuales, creo que su novela hubiese sido aún más, sus respectivas novelas hubiesen podido ser aún más incisivas. sí. Y bueno, y Goebbels, si llega a vivir ahora en vez de en la Segunda Guerra Mundial, estaría feliz y diría, ¿por qué yo no vivo en el siglo XXI? Pero bueno, vamos a... Bueno, tú has dividido la novela, hay un prólogo, hay un preámbulo, hay tres partes, pero yo solo voy a tocar dos porque quiero decir, la tres, cuando la lea la gente y lo resuelva, también como siempre yo voy a dar pinceladas, hay que leerse el libro, evidentemente. El preámbulo, que me quedé anonadada, Enrique, y bueno, yo que subrayo, el otro día le decía a Eva, mi compañera que edita los vídeos, digo, es que veremos cómo hago, porque yo tengo subrayado todo. Mira, es que todo, digo, ¿cómo voy a hacer para preparar esta entrevista? Porque ¿Eh? todo me parece súper importante. Claro, en el preámbulo, que me ha llamado poderosamente la atención, ocurre en 1989 y cuatro personajes se reúnen sin testigos, sin secretarias que tomen notas, no se graba nada, tienen una reunión para crear una nueva religión. ¿Qué es? ¿Qué religión? ¿De qué hablan estos cuatro personajes que no sabemos quiénes son? Pero son los que gobiernan realmente el mundo y no se sabe quiénes son. La fecha de esa reunión, bueno, debo decir que el, el libro, eh, el prólogo o esa primera etapa del libro está inspirada en el primer capítulo de un libro que leí también hace tiempo, que, que escribió Antón Saavedra, un sindicalista asturiano, hace unos años, y que se llamaba Conceta de Zascandil. Ah, mira, me En lo voy a esa, apuntar. sí, en ese libro eh, se muestra una especie de reunión de una logia, no sé si masónica, o de un grupo dirigente que hace
una cosa parecida a la que se plantea ahí. Yo, tomando esa idea, lo he transferido ahí para iniciar así el relato. Y la fecha está elegida por un doble motivo. En la década de los años 90 pasaron dos cosas al mismo tiempo. Eh, el planeta desde los años 40 se estaba enfriando. Y si miramos la hemeroteca de esos años, eh, se nos asustaba en la prensa con una próxima glaciación. Mm, Íbamos a tener una glaciación. Pero a partir de los años 80, el planeta empezó a calentarse. Entonces, nos cambiaron el miedo. El miedo al frío por el miedo al calor. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, cayó el muro de Berlín. Y sí, el muro de Berlín, para los que nacimos en la década de los 50, fue el final de otro miedo, el miedo a la Guerra Fría. En sí, toda mi infancia y mi adolescencia, los titulares de los periódicos todos los días nos asustaban con el conflicto Rusia-Estados Unidos, la guerra atómica, etcétera. Al caer el muro de Berlín, esa Guerra Fría desapareció, desapareció esa tensión y desapareció ese miedo. Entonces, el miedo ha formado parte siempre de la historia de la humanidad como parte intrínseca de un sistema de gobierno, sea como un miedo religioso, como un miedo de otro tipo, desde el paleolítico hasta hoy, desde el chamán de la tribu hasta el político actual. Entonces, eh, creo que la nueva religión, que siempre ha de tener unos dogmas, aprovechó este miedo al calentamiento global para sustituir el otro miedo. Y ese es el nudo de la cuestión con el que se inicia la novela. No sí. cuento más cosas para no hacer spoiling. Exacto. No, y además, por ejemplo, tú cuentas, y es así, porque claro, cuando tú estás leyendo y te confronta con hechos que tú sabes, como por ejemplo, antes no se debía tomar aceite de oliva para que saliera el de soja. Ahora el colesterol cada año va cambiando, van bajando la cifra de colesterol para que tú te tomes la pastilla. Sí, Entonces, como el otro día estaba escuchando que, por ejemplo, Nestlé quería traer el café a Japón. Japón tomaba té y entonces querían poner el café. Y venga a hacer publicidad, no había manera de que la gente en Japón tomara café. Ahora sí que toma café. ¿Por qué? Porque contrataron a un psicólogo y el psicólogo les dijo, tenéis que hacer publicidad para niños tocando sus emociones, niños muy pequeños, que cuando crezcan recuerden las emociones que le producía esa publicidad que estáis haciendo. Y así lo hicieron, esos niños crecieron, son los adultos de ahora que toman café en Japón. Entonces, totalmente lo que viene en tu libro, nos manipulan a través de las emociones y creando un miedo que no es tal. es que eso que acabas de mencionar es muy importante, porque eh, yo tengo cuatro nietos y voy a los libros de texto que estudian mis nietos y me indigna ver que eh, lo que ponen los libros de texto no es ni una hipótesis ni una teoría, es un hecho probado. O sea, nos venden la causa, el origen antrópico del cambio climático como si fuese un hecho probado. Eh, Cuando Darwin formuló su teoría de la evolución, que es aceptada, digamos, en sus puntos principales, hoy todavía se llama teoría de la evolución. Cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad con las relaciones entre el espacio y el tiempo, todavía hoy se llama teoría de la relatividad. Nadie habla del origen antrópico del cambio climático como una teoría, es un hecho. En los Sí, libros de texto se vende como un hecho y nuestros niños, las próximas generaciones o muchos de los que ya son adultos lo han estudiado como un hecho probado, como algo, como un dogma. Entonces, bueno, eso va a llevar muchas décadas eliminar ese lastre.
Y además, ese lo reflejas tú con los jóvenes en tu libro. Y mira, yo que trabajo en el ámbito de lo que es la prostitución, la trata, hace años, cuando había esos programas, por ejemplo, Gran Hermano y cosas de estas, había fiestas, macrofiestas que se hacían en discotecas, donde muchas de las chicas, o casi las chicas que traían, eran víctimas de trata, de prostitución, invitaban a los jóvenes y eso lo hacían los proxenetas para que esos jóvenes conocieran los prostíbulos y consumieran prostitución. Y entonces, claro, hacían esas macrofiestas con esas chicas que tienen un trasfondo. Claro, si tú al joven le pones ciertas cosas, pues va a caer. Y lo mismo, es que cuando yo leía tu libro, referente a lo del clima, digo, mira, es que es lo mismo, es cómo hacen con los jóvenes para meterlos en este sistema Sí, sí, y que sí, se crean estas cosas. Vamos a la primera parte. La primera parte es 2035, que lo que espelunda es que solo faltan 10 años para llegar allá. Y bueno, Europa es el lugar, esa sociedad desarrollada, con estabilidad, con cultura, cuna de cultura occidental, con estados sin fronteras. Poco a poco las cosas van cambiando y sin darnos cuenta nos vemos como estamos ahora y como sigamos así, va a pasar lo que pones tú en 2035. Aquí lo que hice, quería que analizáramos ítem por ítem cada uno de ellos para que la gente se dé cuenta realmente cómo estamos en cada cosa. Por ejemplo, la sanidad. La sanidad que creíamos en España que era la mejor del mundo, claro, cuando tuvimos la gran reclusión se nos cayó la venda, que es una de las cosas que tú plasmas aquí, o la educación, sí, cómo están educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, cómo cambia todo y cómo, por ejemplo, me contaba mi hermano que trabaja en la universidad que ahora en muchas carreras, cada 5 hojas hay un examen y que muchos alumnos no, un enunciado de una pregunta, pues a veces básica, no la entienden. Quiero decir, sí, como la ley del mínimo esfuerzo y como lo poco preparados que están. sí. Aquí son dos pilares fuertes de la sociedad, sanidad y educación. Yo creo que eh, lo más complicado para una generación es analizar correctamente el presente con perspectiva de futuro. Es muy fácil analizar el pasado. Sí, A toro pasado, todo es fácil. Y nosotros vivimos un momento que estamos convencidos de que representamos la cima de la evolución humana. Probablemente tenemos razón. Es decir, estamos en el punto más alto y hemos llegado más lejos que nadie en tecnología, en desarrollo, en comodidades, etcétera. Pero eh, lo, lo- esta posición nos suele dar un punto de vista, eh, digamos, un poco desenfocado al mirar el pasado, al que solemos mirar por encima del hombro. Es decir, sí, miramos cosas que ocurrieron antes. Bueno, Galileo estuvieron a punto de quemarlo, a Giordano Bruno le quemaron, algunos científicos tuvieron que retractarse para no ser excomulgados, etcétera. Y dijimos, bueno, pero eso es el pasado. Esas cosas hoy no pasarían, pero algunas están pasando. ¿Y cómo nos juzgarán las generaciones del futuro cuando miren lo no, que estamos haciendo hoy? Entonces, eh, desde esta perspectiva, en este capítulo, intento analizar un poco eh, cómo estamos y el momento de decadencia que la Unión Europea está teniendo, no solo España. La decadencia porque eh, la economía no es la que era, las expectativas de futuro no son las que eran. Desde la pandemia tengo muchos amigos médicos que desde hace años, desde inmediatamente después de la pandemia, ya dicen, el sistema sanitario español nunca llegará a volver a ser lo que fue eh, por el deterioro que tuvo de la educación. Bueno, el hecho de que se pase de curso sin esfuerzo, porque sí. no haya suspensos, elimina la cultura de esforzarse para conseguir un objetivo.
Entonces, conservo buenos amigos en la universidad de cuando yo estuve allí como docente y año tras año se quejan del nivel con que llegan los alumnos. Hay profesores de los últimos ciclos o años de enseñanza media que aseguran que hay alumnos que llegan sin saberse la tabla de multiplicar. Es, es decir, y el, el- entre el deficiente sistema educativo, cada programa nuevo es peor que el anterior, y, digamos, las malditas redes sociales y los elementos electrónicos, la gente cada vez se lee menos, se disminuye el vocabulario, Sí, el número de palabras que utiliza la gente cada vez es más reducido, lo cual afecta a la capacidad de comprensión. Es decir, hay, como mencionabas, ya hay alumnos que tienen dificultades para comprender el enunciado de un problema o de una cuestión. mm, Entonces, y hay algunos estudios ya que llegan más lejos y están diciendo que esta situación está afectando al coeficiente intelectual. El cerebro no se desarrolla, el Homo sapiens es cada vez menos sapiens como sí. consecuencia de todas estas cosas. No, y además, como tienes la facilidad de tener esto, Claro, dices, antes tenías que ir a una biblioteca, o tenías que mirar una enciclopedia o cualquier otra cosa, pero ahora tú miras aquí y ya te dicen, ¿para qué voy a memorizar si cojo el móvil sí. y tengo todo y ya no te cuento con la IA? Pero claro, digo, mira, es que la IA, según, claro, ¿quién está educando esa IA? Es que lo de la inteligencia artificial realmente yo le tengo pánico. Yo tengo, Sí, entiendo que en algunas aplicaciones técnicas para la medicina, en muchas ramas profesionales, es una herramienta poderosísima y muy útil. Pero el problema es que su uso no está restringido a profesionales para usos profesionales. Y cuando tú entras en Google, por ejemplo, y preguntas lo que quieras, antes de que tú elijas cualquier opción de las múltiples que te da, te la IA aparece. ya te da la suya. Sí, 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 Y sí, esa y antes suya, no. y esa suya, sin tú pedirla, ya está sesgada. Porque si tú Sí, preguntas a la IA algo que conceptualmente puede ser sensible o haber varias opciones, si preguntas por el cambio climático o por temas de la guerra civil o por temas religiosos, vamos, el embudo hacia el pensamiento único es tremendo. Entonces, la cantidad, el control de manipulación o la capacidad de manipulación que tiene esa herramienta para un uso no profesional es, vamos, ya lo hubiese querido Goebbels, como tú decías antes. exacto, exacto. Uf, madre mía, lo que hubiera hecho. Los dos ítems que voy a leer a continuación, la gente puede encontrar, bueno, todo lo que estamos diciendo lo puedes buscar en internet, porque este sale en tu libro, pero yo lo busqué y está, evidentemente. Pero por si la gente tiene dudas o piensa que estamos aquí, Enrique y yo, hablando y contando esta película, pues aunque parezca increíble, esto es cierto. Para ver cómo hablamos del pasado desde el presente, la Universidad de Oxford se planteó la eliminación del programa de estudios a músicos como Mozart o Beethoven por centrarse en la música europea del periodo esclavista, perdón, la música europea blanca del periodo esclavista. Yo me quedé de verdad, cuando lo leí, me quedé atónita y digo, digo, ¿esto qué es? Digo, ¿cómo que no se va a estudiar a Mozart y a Beethoven? Porque son de la música europea blanca del periodo esclavista. Es, es que hay veces que dices, realmente hemos perdido el oremus, es decir, Sí, totalmente. es intentar filtrar en la cultura de los años precedentes desde una óptica radical actual, como si el pasado no hubiese existido. Entonces, Exacto. es lo mismo, bueno, supongo que te referías también a los problemas del arte.
la benevolencia con lo que se trata a la gente que protesta contra el cambio climático masacrando una obra de arte, una obra maestra. Es inconcebible, pero bueno, así es, está pasando. Tú decías antes cómo nos van a ver los del futuro. No nos van a ver de nada, porque van a decir, no, de aquí para atrás no existe nada, porque eran todos unos fachas, unos racistas, unos xenófobos, unos esclavistas y vete tú a saber qué más. Así que no va a haber ni piedad ni van a ver nada. Vale, voy a leer tres ítems que saqué de internet. Quiero decir, se pueden poner en Google y salen los tres noticias. Gran parte del mundo piensa que seguir teniendo hijos va a arruinar el planeta. Las preocupaciones medioambientales disuaden a la gente de tener hijos. Wines y Nicholas en 2017 estimaron que tener un hijo menos reduce las emisiones personales anuales de CO2 en aproximadamente 58,6 toneladas, en comparación con las 2,4 toneladas de vivir sin coche y las 1,6 toneladas de evitar viajar en avión. ¿Sí? ¿Cómo nos quedamos, Enrique? Porque de verdad que esto es surrealista, ¿eh? Así es, Yo así de es. verdad, Eh, Se me ha olvidado decir antes que eh, bueno, esto es una novela y aunque tenga, digamos, todo este trasfondo técnico, eh, tampoco hay que asustar al potencial lector con que va a ser un ladrillo. Creo que es una no es un narración ladrillo, es eh, muy ágil de leer. Se que lee, se lee, que se mira, lee. a ver, es cortita, pero engaña porque son 200 y pico, son 215, porque yo decía, uy, es cortita, pero no, porque es más. Entonces, Bueno, tiene, pero es una novela y que merece la pena leerse. tiene un poco de truco, no es tan corta como parece, porque comparado con los mismos libros que yo he publicado antes, este es un poco más delgado, pero porque debido a los eh, impresionantes aumentos del precio del papel, se ha cambiado el gramaje del papel y se ha reducido el tamaño de la letra para Sí. gastar menos papel. Eso me dice la editorial, pero no es tan corta como parece. Pero bueno, lo que quería decir es que eh, la base conceptual de todo del libro es el que tú has mencionado antes, Cambios climáticos, escrito con José Antonio Sáenz de Santa María y Stefan Ulrich. Entonces, es la problemática que está descrita en ese libro, que es de divulgación, transferida a una novela. Y en uno de los capítulos abordamos este problema y hay noticias que son realmente impresionantes. En Alemania, hace unos años, salió un anuncio publicitario donde se veía a una mujer embarazada que tenía además dos hijos pequeños a su alrededor. Y el pie de foto, en el póster, era maternidad o crimen climático. Es decir, considerar la maternidad y el desarrollo de la humanidad, o sea, considerar que el clima es mucho más importante y que el fin justifica los medios de la manera más radical e inverosímil. Es tremendo. A ver, uno de los protagonistas de tu novela dice que desde los albores de la ciencia no hay ningún fenómeno que haya sido tan útil como comodín como el calentamiento global y el cambio climático. Si llueve porque llueve, si no llueve porque es también esto, que se usa continuamente y el caso de, porque lo hemos visto en verano, sobre todo, personas que tienen patologías crónicas y hace calor, te dicen que se han muerto por el cambio climático, por el aumento de las temperaturas. Eso sale todos los veranos, lo cual es surrealista también. Este verano entrevistaron a una profesional para que explicase cómo asignaban el número de muertes, los casos a eh, el origen del calor. Daba risa escucharla. Daba risa escucharla. O sea, era como una tabla sin reconocer en persona. Simplemente había una tablilla como una especie de crucecitas que se marcaban. Claro, así se hinchan las estadísticas.
Eh, digamos, antes me he referido al chamán de las tribus del Paleolítico. Era, los dioses eran los que tenían la culpa de todo. Podía ser el dios Sol, la diosa Luna, el dios del trueno, si llovía, si no llovía, si hacía frío, si hacía calor, la culpa la tenían los dioses. Tampoco hay que ir muy lejos. Últimamente han salido un artículo curiosísimo que es reconstruir las estadísticas de pluviosidad en España a lo largo de los siglos utilizando los datos de las rogativas a las vírgenes y a los santos. Porque, ¿qué se hacía cuando había sequía? Sacar los santos o las vírgenes a pasear para que lloviese en las procesiones. Entonces, se han hecho estadísticas de este tipo para, quiero decir, que a los dioses se les ha sacado siempre o se les ha atribuido la culpa de lo que pasa. Y el cambio climático es el sustituto de eso, es el comodín que vale lo mismo para las sequías que para las riadas, que para los incendios forestales, que para los ciclones, es un comodín, vale para todo. Y mira, antes que se me pasó decirlo en la novela de 1984, que generalmente de esto sí que no se habla, se dice de dejar de ser, que el ser humano deje de ser humano. Es decir, pierda la empatía, la preocupación por Sí, los demás. Claro, y para hacer esto, pues necesitamos gente sin escrúpulos, sí. como, por eso esto me sirve para enlazar con lo siguiente, como los temas políticos que tenemos en este momento. Gente que no tiene escrúpulos, que solo quiere poder, que solo quiere dinero, que no sabe hacer la O con un canuto. Me da igual irme a las derechas, a las izquierdas, extremas derechas, extremas izquierdas, medio centro, medio pensionistas, lo que uno quiera, Sí. que todo es lo mismo. Yo te pregunto, ¿dónde quedan, como bien reflejado en tu novela, esos hombres que había antes que se preocupaban por su país, que se preocupaban por los ciudadanos y que ahora ni están ni se les espera? Eso no, no está, digamos, la, la tentación de meter todas estas cosas en la novela era muy grande, pero tampoco podía meter todo, porque eh, dificultaba el desarrollo de la narración. Pero ese Sí, tema sí lo tengo tratado precisamente en uno de los artículos de la Dana, sobre la Dana, y es eh, nuestro, nuestro sistema político actual pseudodemocrático, porque no es una verdadera democracia. Tenemos una partitocracia donde leía el otro día las estadísticas de el elevado número de políticos que tenemos que son profesionales de la política. Es mm, decir, nunca han trabajado en ningún sitio. sí. Se afiliaron a un determinado partido político en su juventud, han progresado dentro del partido y llegan al poder y luego es el partido cuando gana las elecciones, reparte el poder entre sus afiliados y lo único que hacen es un reparto de poder independientemente de sus capacidades, su experiencia y eso hace que realmente están gestionando áreas que ignoran y que toman sus decisiones en función de criterios políticos y solo usan los técnicos para cuando les interesa o para justificarse en los fallos o para ignorar sus decisiones. Y eso creo que en el tema de la Dana quedó patente, Sí, absolutamente patente, porque aún siguen peleándose entre ellos cuando el fallo y los errores fueron globales a todos los niveles, en todos los frentes mm, en la administración autonómica, en la administración central, en los organismos responsables como la Confederación Hidrográfica del Júcar o como la Agencia Meteorológica Nacional. Fallaron todos. Entonces hay que ir a ver quién estaba al frente de esos organismos, qué experiencia tenía y si las decisiones que se tomaron fueron profesionales o políticas. Sin hablar, ya que nos hemos metido ahí, de las infraestructuras que tenían que haber sido construidas y nunca se y nunca se construyeron construyeron. y Exactamente. siguen sin construir. Exactamente.
Que de eso hablé yo con José Antonio en la anterior entrevista. Sí, sí. Por eso digo que esta es como el cierre de la trilogía de entrevistas. En la lucha contra el cambio climático nos aumentan los impuestos, cada vez las cosas cuestan más, y nos hablan del pago de las emisiones, porque emitimos y claro, nos estamos cargando el planeta nosotros. ¿Quién decide qué cuota se debe pagar por estas emisiones y a dónde va esa cantidad astronómica de dinero por seguir emitiendo? Es un negocio Porque este es el formidable. negocio del siglo, es un negocio Claro, redondo. Es que es, es, es increíble. es el negocio que se montan en la primera parte de la novela. Es el negocio, porque yo creo que en castellano tenemos una frase muy ilustrativa cuando queremos describir a un timador. Le decimos que es un vendedor de humo. Sí, Bueno, sí, 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 sí. aquí nos están vendiendo porque hay gente que está cobrando verdaderas fortunas por cobrar la cuota de otros. Es decir, primero es una falsedad. Nos está dejando de emitir. Alguien está pagando por emitir a otro que está cobrando, pero las Sí. emisiones continúan aumentando. Pero eso no es más que, digamos, la parte picaresca de que alguien se está enriqueciendo con eso. Pero el fondo de la cuestión es más dramático. Es decir, en primer lugar, eh, ¿quién y por qué, cuándo y cómo decide que la temperatura ideal del planeta es la que había en 1850? ¿Por qué Esa no es muy es buena la de pregunta. ahora o la que había en la Edad Media o la que había en, hace 5.000 años o la que había hace millones de años cuando no estábamos aquí y era mucho más caliente que ahora? ¿Quién ha decidido? Porque el planeta ha ido calentándose y enfriándose cientos de veces. ¿Quién ha decidido que esa temperatura ideal es la que había exactamente hace 150 Te lo años? digo yo, los cuatro de Manhattan, del preámbulo de la novela. No hagas spoiling, no hagas spoiling. Eso por una parte. Y luego por otra parte, eh, no podemos estar seguros. Hay mucha gente que llega hasta decir que no podemos estar seguros de que las emisiones antrópicas son las responsables del calentamiento. Es decir, no hay ninguna evidencia. Y eh, eso, digamos, desde muchas ramas de la ciencia se puede llegar a esa evidencia. Pero la geología llega más lejos. La geología, a través de la historia del planeta, puede decir que el CO2 no tiene nada que ver con la temperatura. Es decir, que hay momentos de la historia de la Tierra en que el CO2 aumenta a niveles mucho más altos que ahora y la Tierra se enfría. Eh, eh, hace unos eh, 250 millones de años, el nivel de CO2 era casi 10 veces superior al actual. Y hubo la glaciación más larga y más intensa que ha habido en toda la historia del planeta. Es decir, que no solo entonces nos podemos, ¿por qué sabemos que la temperatura tenemos que bajarla a grado y medio? No hay ningún criterio para decir eso. Pero además es que reduciendo el CO2 no vamos a conseguir que baje la temperatura, porque la historia geológica del planeta nos dice lo contrario. Es decir, que es todo una gran mentira que nos han convertido en dogma. Exactamente, exactamente. Y así vamos a la segunda parte, que estamos ya en el año que da título a la novela 2064. Vale, en tu libro hay un policía, bueno, hay una policía climática que vigila en que se cumplan. Es la equivalente a la policía del pensamiento. Exactamente, pero estos vigilan que se cumplan las normas sobre el uso, por ejemplo, de vehículos, consumo de energía, que no se tengan aparatos que no se pueden tener, como el termómetro, por ejemplo. Y yo te pregunto, viendo esta segunda parte, que bueno, me cuentas tú hasta donde quieras contar, ¿qué nos podemos encontrar en este 2064 si seguimos?
cuesta abajo como vamos, porque el peligro es que vamos despacito deslizando, el peligro es deslizarse, porque si tú te caes de golpe te das cuenta de que te caes, pero si te deslizas por el tejado no te das cuenta de que te estás cayendo y te llevas el golpe del siglo. Entonces, que me cuentes cómo es ese 2064 y cómo podemos pasar de considerarnos primer mundo a esa penuria y cómo nadie pone freno, cómo nos creemos estas milongas que nos cuentan. Porque a mí, a ver, yo que llevo las tres entrevistas y te decía antes de estar en cámara, tengo una amiga que por primera vez en 5 años, que ella comenta conmigo las entrevistas, me dice, es que con este tema de la anterior entrevista yo tengo dudas porque unos dicen una cosa y otros, pues digo, mira, pues yo ya tenía contigo la entrevista, pero digo, a ver si ahora las dudas se resuelven. Porque yo de verdad, haciendo estas tres entrevistas, yo no sé cómo la gente se cree estas milongas, Enrique, sinceramente. Yo creo que eh, para comprender bien lo que está pasando hay que tener en cuenta sobre todo dos cosas. Una es eh, la decadencia del sistema educativo que ya hemos analizado antes. Todo, digamos, sobre todo en las generaciones jóvenes que ya son adultos y han empezado a estar, digamos, afectadas por este sistema educativo. Es evidente que se está perdiendo capacidad de análisis, es decir, capacidad de analizar la realidad porque hay una capacidad cada vez menor de crítica. Pero es que además a esto hay que superponerle otra cosa, porque yo también eh, conozco a mucha gente y tengo buenos amigos inteligentes, profesionales, universitarios, que no puedo decir que sean personas que no tengan el nivel suficiente y sin embargo eh, caen en la creencia de estas cosas. Entonces, me he preguntado muchas veces cómo es posible que estas personas a las que aprecio y además considero inteligentes no sean capaces de ver lo que tienen delante. Y yo creo que influye mucho el volumen desmesurado de información que recibimos cotidianamente y de forma continua. Es decir, una persona, un sabio, un pensador de hace 100 o 150 años, podía leer en su vida ¿cuántos libros? ¿Cuántos papeles? ¿Qué podía saber de lo que ocurría en otro sitio del mundo? ¿Qué nivel de información tenía? En cambio, hoy estamos saturados de informaciones que nos llegan por todos los sitios, de todas maneras, informaciones que no somos capaces de procesar o que cuesta Por mucho trabajo supuesto. pararse a pensar y procesarlas. Hay un pensador francés ya fallecido, que a mí me gusta mucho, se llama Jean-François Rebel. Tiene un libro formidable que se llama El conocimiento inútil y hace Me voy a un apuntar. análisis. Este libro cuando lo leí también me impresionó mucho porque hablaba de cosas que yo viajando he conocido en el mundo, en países, y es esa realidad que la sabes, pero no la procesas, no la aprovechas. Tenemos un montón de conocimientos inútiles. Entonces yo creo que esas, eh, eh, por ejemplo, eh, para nosotros, los de nuestra edad o los de mi edad, eh, con el bachillerato que tuvimos, tenemos una cantidad de conocimientos que solo con esos conocimientos podíamos desmontar muchas de las tesis del calentamiento global aplicándolo adecuadamente. Lo que nos enseñaron de ciencias naturales, de física y de química en aquellos años serían suficientes para ver que algunas de las cosas que nos cuentan son mentiras, pero son conocimientos que tenemos olvidados, dormidos o que no aplicamos. Entonces yo creo que es la combinación de esas dos cosas las que Las que pueden hacen. explicar un poco esto. Mira, cuando yo estaba, bueno, cuando hablé contigo, bueno, un poco después de sacar tú la novela, sale una noticia, yo sigo a Lorenzo Ramírez en el Despegamos de La Voz todos los días y además después tengo otra que justo sacó ayer, pero la de, pues no sé si era un mes o así,
decía, Ursula von der Leyen quiere poner un muro antidrones para luchar contra el cambio climático que va a cubrir todo el territorio de la Unión Europea. Y claro, decía, ¿no será una excusa para implantar un sistema de vigilancia aérea y tenernos controlados? Entonces, mi otra pregunta es, ¿cómo nos creemos argumentos que son más políticos que técnicos usados para eso, para limitar nuestra libertad y nuestra voluntad individual que tenemos? Eh, Eso que comentas coincide exactamente con la polémica que hay ahora mismo con las balizas que quieren obligarnos a poner en los coches. Ay, sí, sí, Porque el otro día eh, eh, un técnico desmontó esa baliza y esa baliza lleva un GPS y un sí, transmisor. Entonces, a través de esa baliza nos van a poder controlar a todos todo el tiempo donde estamos. No es solo por nuestra seguridad, es claro, un mecanismo más de control. Es que todas estas cosas ya están implicando coartar libertades de qué comemos, qué podemos comer y qué no podemos comer, cuánto podemos viajar y cuándo no podemos viajar, qué radio de distancia podemos movernos desde una ciudad con nuestro vehículo. Entonces, hay cosas que son razonables. Hay ciudades que están súper contaminadas. Y es evidente que los vehículos eléctricos o quitar los vehículos en las ciudades y fomentar el transporte público va a ir en beneficio de la salud y del aire que respiramos en las ciudades. Pero no nos dicen eso. no, Eso no es lo que nos dicen. Lo que no, nos dicen es que por el planeta. Entonces, sí. si tenemos que hacer un sacrificio, hagámoslo por lo que hay que hacerlo, no por falsos dogmas. ¿Tú no tienes además eh, a ver, de que realmente les importa el relato más que las personas? Y Sí, que, por ejemplo, en todas las cosas, en el clima y en todas las cosas sociales, importan más este relato que tú te crees o no te crees, y realmente las víctimas de verdad después no están atendidas para yo nada. creo que eso es también eh, eh, un hecho que ha traído consigo la informática, las redes sociales y los medios de comunicación. Tú me preguntabas antes dónde están esos políticos de antaño que se preocupaban por el país, que eran grandes prohombres, era gente muy inteligente, que no eran políticos vocacionales, sino que se metían en política después de haber alcanzado un nivel intelectual o profesional que les metía en política por su prohombría, por decirlo de alguna manera. Eso ha desaparecido y al mismo tiempo que ha cambiado la forma de hacer política. Eh, eh, Esto de ganar el relato está ahora, este concepto que nos han metido con calzador, que es la posverdad. Exacto, la ¿Qué es posverdad. la posverdad? La posverdad es ganar el relato. Entonces Sí, ya no se informa. Los periódicos ya no informan, aleccionan y dicen lo que el lector o el televidente quiere ver o escuchar. Entonces, lo importante es que el lector se crea lo que le están diciendo, aunque sea diferente a la realidad. Eso es y la forma de hacer política se ha convertido en ganar el relato para introducir la posverdad que a cada uno le interesa. ahí está el peligro de las redes sociales, porque el algoritmo sabe lo que tú piensas mejor que tú mismo y te va a sacar las cosas para que, quiero decir, podemos poner ahora en Google cualquier cosa, ponemos la misma tú y yo y te va a salir una cosa a ti y otra a mí, porque Sí, el algoritmo sí, sabe qué es lo que te gusta a ti y cuál es tu sí, forma de pensar y cuál es la mía. Entonces, no vas a tener espíritu crítico, porque vas a tener argumentos para decir, ¿ves cómo yo tenía razón que lo pone Google? ¿no? Eh, Por eso, por eso, este tipo de hacer política eh, que tenemos ahora no hubiese sido posible sin esas redes sociales. Exactamente, exactamente. Ahí está. Pues voy a leer la otra noticia que es de ayer, que sacó Lorenzo Ramírez en el Despegamos de la Voz.
día 1, por si alguien quiere escucharlo, día 1 de diciembre. ¿Por qué se ha desplegado la UME para luchar contra la peste porcina? Se ha decidido en todos los países europeos que se use la emergencia climática en la lucha contra las catástrofes naturales para justificar el aumento del presupuesto en defensa, tanto para comprar armas como para movilizar forzosamente a la población. En Suiza hicieron un referéndum y dijeron que no el 75% de las personas a que las mujeres hicieran el servicio militar. Pero no solo era, no es por la lucha, sino porque era para la protección climática. Y él se preguntaba, ¿para qué movilizas a los militares para una protección climática? Que para eso querían que las mujeres. Y decía después, desde las élites europeas nos intentan colar que el ser humano está en una guerra contra el clima, que son guerras que saben que no se pueden ganar y son la excusa perfecta para mantener a la sociedad en ese estado de emergencia permanente. Así se justifican las medidas regulatorias, confiscatorias, la reducción de derechos y libertades del ciudadano. Totalmente de acuerdo. Es y meter el cambio climático como factor de miedo que justifica todo eso. Pero esa noticia de los cerdos, de los jabalíes en Cataluña, a Sí, mí me ha llamado la atención aparte de lo que tú mencionas, por dos cosas. ¿Por qué se moviliza a la UME tan rápidamente para unos jabalíes y tardó tanto a llegar al Barranco del Pollo en Valencia? Eso no yo te que lo te cuento. puse, porque a lo mejor lo pidieron los jabalíes que fuera la UME y nosotros Claro, sí, en Valencia no lo pedimos. Valencia no lo pidió. Claro, Y luego, en segundo lugar, es, eh, si no estoy mal informado, una de las cosas que ha ocurrido es que dentro de las tensiones políticas que hay entre los diferentes gobiernos central y regional, eh, se ha disminuido la capacidad de operación del SEPRONA. Entonces, al no haber SEPRONA, ha habido que enviar a la UME, porque, claro, todo va relacionado. Eh, Igual que no hay que cortar las cañas de los barrancos y exacto. limpiar el monte de Baleza, el Seprona no está muy bien visto en algunas cosas, hay que apartarle de algunas funciones y ahora de repente ocurre esto y hay que mandar a la UME para que se encargue de los jabalíes muertos. Es todo, es impresionante. Es impresionante. Y además la peste porcina que viene de África, que eso no se dice, porque claro, es que la cuestión, aquí siempre los number one somos España, es que de verdad. Tú también nos hablas en el libro de cómo nos inducen a arrimar el hombro, nos hablan de libertad y de que hay que arrimar el hombro, hay que sacrificarse por el clima y estas restricciones verla bien, lo que nos quieren ir metiendo, pero ellos no hacen esas cosas, los que mandan, porque ya pasó en la gran reclusión que nosotros estábamos recluidos, pero ellos estaban haciendo lo que les daba la gana y lo que les pareció. Eh, los principales, si la doctrina oficial es que el principal culpable del cambio climático son las emisiones antrópicas del CO2, los principales emisores de largo, de CO2 son China, la India y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ahora con Trump está cambiando un poco, pero eh, eh, la India y sobre todo China se está frotando las manos. Claro, Se está frotando las manos porque nosotros tenemos una energía cada vez más cara. El declive económico e industrial de la Unión Europea es evidente y el precio de la energía es una de las causas principales de este declive. Por razones ecológicas se ha decidido que la energía atómica no puede seguir, todo renovables. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con el apagón. sí, Y entonces, digamos,
que estamos favoreciendo a nuestros competidores sin ninguna justificación. Exacto. Europa se ha convertido en una especie de Quijote, porque su aportación a las emisiones de CO2 es minoritaria, es insignificante comparado con nosotros, pero les estamos dejando el campo libre para el desarrollo económico e industrial. Y eso se traduce en una decadencia que es la que se pretende demostrar en la novela. Y aquí voy a decir, eso que estás diciendo tú sale muy bien explicado y además cómo hablas de que si seguimos así vamos hacia la penuria energética, hacia la pobreza energética. Y esto lo reflejas aquí estupendamente, todo esto que estás diciendo, Penuria energética, industrial, que ahora sobre todo. la Unión Europea está haciendo intentos desesperados por revertir, pero que tardará décadas en conseguirlo si lo consigue. Eh, Hemos estado décadas diciendo nucleares no gracias y hemos cerrado Sí, algunas nucleares. Y ya se quiere cerrar la de Almaraz, ahora mismo, las de Valdellós y la de Utiel, perdón, la de Requena, que son las que nos queda, con los riesgos que comportará para un apagón, a pesar de que la Unión Europea ha dicho que es energía verde. La energía atómica sí, ya es energía verde, sí. pero lleva décadas diciendo lo contrario. Nucleares no, gracias. ¿Cómo cambias la opinión de la gente? No se cambia por un decreto. Llevamos décadas también con políticas contrarias a la minería, con la globalización, que produzcan minerales otros. Ahora toda la tecnología depende de las famosas tierras raras que vienen mayoritariamente de China y aquí tenemos, pero no se puede explotar porque hay una normativa y una posición política opuesta a la minería, a pesar de que desde Europa están intentando cambiarla, pero no se puede cambiar la mentalidad de la gente, que es la que se opone a la minería. Eh, estamos, tenemos muchos ejemplos de proyectos mineros que están bloqueados simplemente por la voluntad popular justificada porque tienen derecho a oponerse, pero sin ninguna justificación técnica, alentadas por ONGs completamente tendenciosas. Entonces, digamos que tenemos un nivel de dependencia de suministros minerales que podríamos abastecernos de lo que tenemos si lo explorásemos, algo que nos está haciendo por esta situación. Y además, mira, si eso lo hablamos tú y yo en la otra entrevista que tuvimos tú y yo hace 11 meses, cómo en los 80 nos vendían lo de la laca y la capa de Sí, ozono. Yo no uso generalmente laca, la tengo ahí y a veces sí que tengo que usarla. Cada vez que cojo el bote de laca y lo veo, mi mente va a esa frase de cuidado, fíjate por eso lo sí, importante de las emociones y de cómo te meten las cosas, que yo uso la laca, pero me viene eso. Y sí. entonces está muy bien estructurado para hacerte creer y comulgar con ruedas de molino. Porque además el tipo de información es muy diferente según vaya en uno u otro sentido. Eh, el problema del agujero de ozono salió cuando se lanzó un satélite que empezó a medir en la atmósfera el nivel de ozono. Y se detectó ese agujero que empezó a crecer. Entonces se alarmó a todo el mundo. Pero ese proceso, como otros muchos procesos naturales, es cíclico y el agujero, igual que se aumenta, se cierra. Hay temporadas que aumenta, hay temporadas que se cierra. Y cuando empezó a cerrarse, se dijo, es que ha sido gracias a que hemos dejado usar spray. Pero se siguió prohibiendo el uso del spray y el ozono volvió a aumentar, a pesar de no usar spray. Y luego se volvió a cerrar. Pero a que eso nunca salió en los No, titulares de los periódicos. no, no. Y además, Entonces, espera, porque era la época en que más laca usábamos, porque aquellos cardados era imposible sin una laca. Y todo, me reía el otro día en el trabajo con las compañeras, digo, bueno, yo me pasé en los 80 traumatizada con la laca. Y ahora
Resulta que, No, pero claro, llega es, personas como tú y nos cuentan esto y tú dices, mira, es muy importante ver que en los titulares, por ejemplo, si hace un día de calor extremo, sale en primera plana. sí, Si hace un día que se bate el récord de frío, sale en letra pequeñita y en la plana a lo de las esquelas al final. sí, 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 sí. Por eso, a ver, estamos terminando, creo que me quedan dos preguntas, pero quiero decir una cosa de tu libro, porque decías antes que la gente no piense que es un tostón. Es que además a mí lo que me gusta es que como hay tantísima información, como dices tú, que estamos recibiendo información continuamente y en redes sociales y en todas las cosas, y estamos todo el día bombardeados viendo cosas que no retenemos, cuando tú te sientas a leer esta novela y además en forma de novela, viendo que los datos son reales, claro, te dices, el hecho de ponértelos ahí todos y a dónde vamos, si seguimos con esto, me ha fascinado y me ha encantado. Entonces lo has conseguido y por eso yo recomiendo que se lea, porque claro, una cosa es que te vayan diciendo una cifra, ahora te dan una noticia, ahora te dicen la contraria, ahora no sé qué, pero cuando tú te sientas y empiezas a leer y además al estar en forma de novela, además tiene, a ver, sobre todo en la segunda parte, tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estás ahí, tienes un misterio también, y qué pasa con los protagonistas, y tiene su intríngulis. Tú estás recibiendo información que al verla toda junta hace que te centres y realmente veas dónde estamos y hacia dónde vamos, que es lo importante, y que nos demos cuenta y despertemos. Entonces, Muchísimas gracias. Te voy gracias a, por ello. te voy a tener que nombrar a agente comercial, De tus libros. ¿no? Y ya veo que con todo lo que has subrayado, si algún día hago un examen vas a sacar buena nota. Seguro, seguro, eso fijo, fijo. Bueno, ya nos falta poco, como decía. Hay una frase que se usa mucho para no tener responsabilidades sobre, ya la usaban los nazis, pero ahora se usa continuamente, de sigo órdenes de los superiores como que el fin justifica los medios. En tu novela vemos que no, pero se sigue usando estas Sí, frases. sí. Pues lo estamos viendo todos los días, ¿no? Claro, Cualquier por día, eso. hoy, con lo que está pasando hoy mismo en cualquier periódico, todo el mundo es un mandado, ¿no? Sí, sí, Todo el mundo es un mandado. Pero bueno, al final todas esas órdenes llegan de algún sitio. Entonces, alguna responsabilidad hay en los niveles más altos a nivel de la política nacional y mundial para que esas órdenes vayan bajando a todos los escalones que son los que las ejecutan. Nada está pasando por casualidad. exactamente. ¿Por qué pones en la novela que se vive mejor en los países en desarrollo? No, no, si no recuerdo mal, creo que digo de los países en vías de En desarrollo. vías de desarrollo, sí, Esa es una conclusión basada en la experiencia estrictamente personal. Es decir, eh, como creo que sabes, por cuestiones profesionales me he pasado 30 años viajando por todo el mundo y he sí. conocido, bueno, países eh, del primer mundo, países del tercer mundo pobrísimos y países en vías de desarrollo. Países en vías de desarrollo como puede ser Vietnam hoy, Chile, Colombia, países que están abandonando el tercer mundo, que tienen muchos recursos, un bagaje cultural, como éramos España en los años 60 o 70, y que manteníamos un equilibrio muy sutil y muy difícil entre el estilo de vida tradicional nuestro y en la capacidad adquisitiva y el desarrollo y el acceso a la cultura y a la sanidad. El hiperdesarrollo deshumaniza. Entonces, se gana nivel de vida,
pero se pierde calidad de vida. Entonces, hay más tensión, hay más estrés, hay menos tiempo libre, tenemos, digamos, menos calidad de vida a pesar de que suba el nivel de vida. Entonces, ese equilibrio yo lo he encontrado cuando he visitado eh, Chile hace unos años o Colombia. eh, Me recordaba mucho a cómo éramos nosotros en los años 60 70. De ahí viene esa conclusión que no es nada objetiva ni científica, sino que se basa solo en una apreciación personal. Y ya la última pregunta, viendo lo que nos puede ocurrir y que tú relatas magníficamente en 2064, un mundo no tan feliz, ¿Europa ha perdido el rumbo? ¿Está fuera de control? Ahora mismo sí, ahora mismo sí, porque eh, sí, la obsesión de todos los políticos europeos ahora es el mensaje que nos llega de todos los sitios, el incesante crecimiento de la extrema derecha, con lo que ello conlleva, o con lo que nos quieren hacer creer que conlleve. Eh, es decir, si a mí me preguntas, y si yo soy de derechas o de izquierdas, tengo dificultades para contestar. Depende del tema que estemos hablando. Si estamos hablando de religión, a lo mejor soy de izquierdas. Si estamos hablando de economía, a lo mejor soy de centro. Y si estamos hablando de cambio climático, estoy de extrema derecha. Mm, Pero cada vez que hay unas elecciones, tengo que votar por un paquete cerrado donde no tengo elección y donde hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero eh, entonces el argumento es que viene la extrema derecha, que traerá cosas buenas o cosas malas. Como la izquierda tiene cosas buenas, cosas malas para cada uno. Pero la pregunta que no se está haciendo ningún político, o si se la hace, la calla, es ¿por qué está subiendo la extrema derecha? ¿Cuáles son las causas que hacen que esté subiendo? ¿No será que se están siguiendo políticas equivocadas que están llevando a la gente a pedir un cambio porque hay grandes fallos en lo que se está ejecutando? Que la gente está empezando a darse cuenta de las condiciones negativas, de las consecuencias negativas de esta política, y estoy hablando sobre todo, de cambio climático y de inmigración, que es lo que está haciendo que cambie el estilo de vida y las condiciones de muchos sitios. sí. Esa política de por qué sube la extrema derecha, yo no he oído decir no he oído decir a ningún político que diga, vamos a hacer un análisis de por qué está subiendo la extrema derecha. Ujú. Pues voy a leer un párrafo de tu novela que dice... Sus predicciones han fallado estrepitosamente una tras otra. Ni la Tierra se calienta, lo que habían vaticinado, ni el nivel del mar se está elevando al ritmo con que habían amenazado. Ante estos fracasos, lo único que hacen es ignorar el error, como si nunca hubiera existido, y emitir una nueva profecía aún más catastrófica que la anterior. Estamos ya en el año 2035 y ninguno de los objetivos que habían previsto en su quimérica agenda ha podido ser alcanzado. No han tenido más remedio que retrasar varias veces los plazos para abandonar el uso de los hidrocarburos, cuyo consumo sigue creciendo a pesar de todos sus esfuerzos, y sin embargo ni la estrategia ni los objetivos han variado un ápice, como si el plan se estuviese cumpliendo a pies juntillas. Eso lo estamos viendo hoy, Totalmente. estamos viendo hoy. Pero si, si me permites, yo lo Sí. que quería era, espera, que voy a, eh, o si no lo tienes tú ahí delante, me gustaría que terminásemos leyendo la cita de Aldous Huxley que hay en la primera página. Mira, me has leído porque aquí está. Ah, bueno, perdón. Entonces nada, eres un Me alumno has, relax. mira, nos hemos leído el pensamiento sin haber hablado del tema. Ah, Sí, vale, sí, no, vale. no, la voy a leer porque esa la dejaba para el final. Una dictadura, esta es la frase
de Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Bueno, si piensas que esa frase fue escrita por este señor antes de 1930, la capacidad de premonición es impresionante, es Impresionante, impresionante. impresionante. No, y además el problema en la que estamos cayendo, que también es que como votamos, creemos que estamos en democracia. Sí, bueno, Porque eso, como vas a votar cada 4 años, tú piensas que estás. sí, Y por eso esta frase es tan sí, buena, porque bueno, ahí estamos. Enrique, quiero que me digas, lo vamos a poner también abajo, pero tú tienes presentaciones de este libro, de 2064, Un mundo no tan feliz, para que me digas, y a los que nos están escuchando, dónde vas a presentar la novela para que vayan, te escuchen, les firmes el libro y sí, todas esas cosas. bueno, hubo ya una en Madrid, ha habido varias aquí en Valencia y algunos pueblos de Valencia. La próxima será en Almadén, Ciudad Real, el día 5 de diciembre, pero no sé si cuando se emita este programa llegaremos a tiempo. Esa no, pero yo la pondré en redes para que se Vale. sepa. Y la siguiente está prevista el día 22 de diciembre en Oviedo. Y nada, ya, bueno, la del 22 de diciembre sí que llegamos, porque ¿Sí? este sábado se va a publicar el día 6. Entonces sí que llegamos para la de Oviedo, 22 de diciembre, que así la gente puede interactuar contigo. Nos encantan los lectores que nos firméis los libros y todas esas cosas. Y además, como puede ver la gente, tú eres una persona súper agradable y que contesta Bueno, eso, a todas las cosas. Entonces, a todas a ver a Enrique. eh, eso habría que preguntárselo también a mi mujer y a mi familia, a ver si piensan. Me encanta la dedicatoria que pusiste bueno, sí, lo dedicárselo al final, agradecimiento a tu mujer, me Sí, encantó la forma en que lo pusiste. sí. Digo, no, esto es Enrique. Bueno, Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por este tiempo. Como siempre, una maravilla de entrevista. Yo ya me lo pasé bien el año pasado y en esta súper bien. Gracias por esta novela, gracias porque siempre estás ahí para resolvernos las dudas, lo cual es digno de admirar. Y siempre nos atiendes. Y pasamos un rato súper agradable tú y yo aquí. Así que yo, gracias. yo me lo he pasado también muy bien charlando contigo, una charla distendida y nada, encantado de hablar contigo. Hasta cuando quieras, hasta la próxima. Bueno, tú y yo tenemos que vernos porque yo no tengo el libro firmado por el autor, ¿eh? Ah, bueno, eso, Así que tendré, pero bueno, tú y yo vivimos en la comunidad, entonces no tenemos eh, problema. cualquier día tomamos una cerveza y lo firmo con mucho gusto. Exactamente. Y Dale, a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós. adiós.